Buenas noches. El conflicto del autobús urbano ya es historia. Tras año y medio de negociaciones con más de un centenar de reuniones y la huelga más larga del servicio, los trabajadores aprobaron ayer firmar el convenio colectivo que empresa y comité ya habían pactado el pasado lunes. Analizaremos con nuestros invitados la noticia que miles de Zaragoza nos llevaban esperando, pero también hablaremos de empleo. El paro en Aragón sube en 5.200 personas en el primer trimestre del año. Para analizar estos temas, hoy nos acompañan Emilio Lacambro, hostelero. Buenas noches. Buenas noches. Álvaro Bajén, secretario general de UTA. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy buenas noches. Y Lola Ester, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos hablando de AUSA. El sí a la ratificación del nuevo convenio colectivo se impuso por el 80% de los votos en una consulta que tuvo una participación del 75% y que ha supuesto el fin del conflicto del autobús urbano. Año y medio de negociaciones y 4 meses de paros que han generado el malestar de los zaragozanos y que quizá podía haberse evitado. Si os parece, me gustaría que analizarais la actuación de las partes implicadas en el conflicto, incluido el ayuntamiento. Emilio. Sí, bueno, yo en primer lugar creo que nos debemos felicitar de que por fin se haya resuelto ese conflicto. Yo creo que una huelga de como ha sido esta nunca es bueno, incluso para las dos partes, para la parte empresarial y para la parte trabajadora. Nunca es bueno una huelga porque indica que no ha habido posibilidad de, o no han tenido voluntad de llegar a un acuerdo. Por tanto, aplaudir el resultado final de la huelga y además el apoyo que ha recibido prácticamente la plantilla, quiero decirlo, la votación que ha habido con ese 75% de trabajadores que han participado y con un 80% que han aprobado esto, pues a mí me parece que el resultado ha sido bueno. ¿Os acordáis que yo dije que cuando hay una huelga, se produce una huelga en el sector público, el sector laboral tiene que salir de esa huelga con un sentimiento de haber ganado, entre comillas, la huelga, porque si no, los problemas pueden ser mayores. Álvaro. Bueno, yo más que felicitar a los políticos, felicitar a Emilio, porque tú fuiste en este programa, tendrán que escuchar este programa más veces, porque tú fuiste aquel que dijo que había que cambiar los interlocutores para que esto pudiera terminar. Yo lo recuerdo en un debate. Eso dije yo. En un debate sobre esta cuestión. Eso dijiste tú. Entonces, claro, y también hay que... yo no me voy a quitar modestia cuando estábamos diciendo que había una responsabilidad patrimonial que había que levantar y había un defecto en el funcionamiento de la administración. De hablar de cómo han intervenido los distintos partidos políticos. Hombre, en general
fondo de la cuestión, que es cómo hacemos, y yo creo que ni siquiera los sindicatos, el sindicato tampoco, este sindicato, que es cómo intervenimos para cambiar ese tipo de contratas. Cómo se puede intervenir, dónde hay problemas, dónde no hay problemas. Porque los ciudadanos aún no sabemos exactamente, ¿no?, qué coste puede tener para el ayuntamiento el cambiar la contrata desde un servicio público directo a un servicio externalizado. Ese debate se ha hablado, se ha dicho, pero no se han introducido elementos. ¿Qué hubiese hecho yo? Pues digo, es que tú hablas mucho. Yo hubiese introducido incluso ahora una comisión dentro del ayuntamiento de seguimiento para ver si esa contrata se pudiera en su momento, en el momento oportuno, cuando finalice, se pudiera llevar a cabo esa municipalización que tanto están hablando. Comportamiento por lo demás, hombre, el tema de los servicios mínimos evidentemente ha dejado que desear, porque ha afectado a muchos ciudadanos. Yo creo que aquí la lección para el gobierno del municipio es que van a tener que encontrar un equilibrio entre lo que es la ideología y lo que es su función como representantes del ayuntamiento. Esto es cierto. De ahí a que tengan que pedir perdón, a mí sí me dicen que si me tengan que pedir perdón, pero yo creo que eso entra dentro de la política en minúsculas, que siempre he dicho que es postureo. Y acabar con el tema de que, hombre, igual que dice Emilio, felicitar esta cuestión. Yo, como Álvaro, no me va a colgar medallas. No, perdona, es que fue... Ya me las colgo yo. Bien. Porque yo dije en su día que la empresa era muy rata, que el comité de empresa era muy chantajistas y que el ayuntamiento muy inoperante, y me mantengo en las mismas, porque lo que han conseguido, para conseguir lo que han conseguido, una huelga tan larga, 100 reuniones, los usuarios hechos polvo en las paradas, para este viaje no hacía falta muchísimo. O sea, que le echa la culpa también a la empresa, ¿no? Yo a todos, la empresa muy rata, la empresa muy rata, el comité de empresa muy chantajista y el ayuntamiento inoperante absolutamente. Y los usuarios muy grandes. Porque esta mañana estaba escuchando una encuesta en Radio Zaragoza muy rápida con los usuarios y dice, bueno, hay aquí dinero que habrá que emplear, pues en fin, retornarlo a los damnificados, de qué manera, y todo el mundo, pero de manera masiva, ha dicho, no, yo no quiero dinero, a mí que no me revierta nada, que mejoren las líneas, que pongan marquesinas allá donde no las hay, que limpien los autobuses, que no se pueden tocar las barras
chatarrísimas. Entonces, la grandeza de los usuarios está por encima del ayuntamiento, del comité de empresa y de la propia empresa. Entonces, me cuelgo la medallica porque digo lo mismo que dije al principio del conflicto. Yo lo que diría que de este conflicto yo creo que ha sido muy pedagógico para todas las partes que han intervenido, es decir, excepto la empresa, yo la margino porque la empresa supongo que también ha sido para ella pedagógico, para los trabajadores con el tema de la municipalización, que yo no sé si es verdad que algún concejal les hizo la oferta de convertirlos en funcionarios. El programa de Podemos, el programa de trabajo común era municipalizar. Para el ayuntamiento supongo que han aprendido lo que nunca se debía hacer. No lo que tienen que hacer, no lo sé lo que tienen que hacer, pero en cualquier caso creo que han aprendido lo que nunca se debía hacer. Y para los ciudadanos hemos aprendido un montón de la situación, de lo que es el transporte urbano en Zaragoza, y yo diría, por ejemplo, nos hemos enterado de las condiciones laborales de los trabajadores, que es importante conocerlas, lo que están ganando. Tú porque los conflictos de la empresa pública de Zaragoza de transporte son tan largos que los conocemos todos. Sí, pero han salido las condiciones laborales de los trabajadores, lo que están ganando. Son muy viejas. Bien, ya lo sé. Nos hemos enterado del convenio. El convenio que firma el ayuntamiento, que firmaron los ayuntamientos anteriores con la empresa de transportes urbanos, que me parece muy importante conocerlo, las condiciones que firmaron los ayuntamientos desde hace 10 o 12 años con la anterior empresa y esta la heredad y sobre todo hemos conocido también los beneficios de la empresa que explota esto. Pero, Emilio, déjame solamente decirte una cosa, porque los que os hacéis de nuevas, cuando se implanta el tranvía en Zaragoza y desaparecen una serie de líneas de autobuses, sí, la empresa dice, bueno, aquel que quiera pasar a conducir el tranvías, que sí, pase. Sí. Nadie quería, porque las condiciones eran menos. Son tan buenas las condiciones de los conductores de los autobuses que nadie quería pasar a tranvías. Si yo no te cuestiono, al contrario, lo que digo es que esta huelga nos ha permitido a los zaragozanos conocer lo que están ganando los trabajadores de la empresa de transportes urbanos, las condiciones que negoció los anteriores ayuntamientos con esta y con la anterior que se explotaba, y sobre todo conocer los beneficios que está obteniendo esa empresa. Y los beneficios que está obteniendo esa empresa, que me lo he traído aquí anotado para que no se me olvide, es que ha obtenido un 15% de beneficio limpio, con una amortización de inversiones del 50%
que conoce lo que es la cuenta de explotación de una empresa sabe que amortizar un 50% al año una empresa de la amortización, eso es arruinarla. bueno, Arruinarla. espectacular, ¿no? No, Pues bueno, no, te no al contrario, no, te dice al arruinarla. contrario. Hombre, No. si se amortiza con tanta rapidez, tendrán que hacer las inversiones oportunas. Claro. Ya, pero lo que quiero decir es que si Digo una yo, empresa contablemente pone un que lo que estás 50% diciendo tú, perdona, de amortización, de que hay autobuses que están en Claro, deterioro, claro. oiga, es que por mucho que tú Claro. amortices, que sí, que gano más, tengo más beneficio, evidentemente para la empresa, pero para el usuario, pero pues va perdiendo patrimonio. Claro. perdona, contablemente meter una Que sí, amortización que del sí, 50% anual, que la leche. yo creo que en este país no lo mete ninguna empresa. Ninguna. Ninguna, ¿eh? Por lo tanto, quiero decir que eso ha sido lo que hemos aprendido los ciudadanos, ¿eh? de esta huelga. Yo creo que eso sí que también ha sido muy interesante. Hay una lección que este país no la, por lo menos a Aragón le ha costado mucho, le cuesta mucho asimilar estas cosas, porque ha habido que sepan todo el mundo pues que debido a las negociaciones y los pactos colectivos con los agentes sociales, la conflictividad social eran momentos de bonanza también, pues era mucho menor. Entonces aquí hay una lección sobre lo que es la negociación colectiva, que es un tema que tiene una gran trascendencia. Tenemos una ley, es ley orgánica 11 de 1986, que hay que ver cómo se reestructura, porque aquí todo el mundo ha opinado pues que el derecho a la huelga, también está el derecho del usuario, también está el derecho a trabajar, etcétera, etcétera. Hombre, no hagamos, desde mi punto de vista, no hagamos demagogia. La libertad sindical y el derecho a la huelga es un derecho fundamental. Otra cosa es que la administración no sepa cómo en un momento determinado resarcir o resolver los problemas de los usuarios o los consumidores. Pero son cosas distintas, por mucho que... Y entonces ha habido una negociación, ha sido dura, bueno, al final lo has dejado claro, la empresa es que no quería, estaba utilizando a los consumidores como un elemento de batalla. Sí. Hola. La medalla. Ya está, no le llaman. Ahí me quedo. No, hombre, es que este viaje de 4% hasta el 2019. Reconocer la antigüedad para este viaje. Gracias a Sí, porque al final lo que se ha firmado claro, lo podían haber firmado hace 3 meses. Claro, vamos, claro, porque ha hecho una huelga, no entiendo, ni unos ni otros. Bueno, dejamos ya el conflicto de AUSA, ya lo damos por finiquitado. Hablamos ahora de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional
personas entre enero y marzo respecto al trimestre anterior, con lo que el número de parados se sitúa en 98.900. Valoraciones de estas cifras. Parece que la tendencia está cambiando, pero nuevamente el paro sube, Álvaro. Sí, vamos a ver. El paro sube porque hay, por lo menos si lo analizamos con relación a los autónomos, en materia de trabajo autónomo en el Estado español han bajado 10.900 de autónomos y sin embargo la tendencia es al crecimiento de autónomos. ¿Qué puedes leer de eso? Que existe un crecimiento estacional España es un país donde el turismo, la hostelería y determinados sectores que no tienen mucho valor añadido tienen crecimiento. Entonces, el dato más significativo en Aragón, que hoy lo estaban diciendo en el Congreso de la Unión General de Trabajadores, era que 32.400 hogares con todos sus miembros en paro en Aragón. Es decir, 32.400 hogares con todos sus miembros en paro en Aragón. La tasa de paro es menor que la que existe en España, pero sí que hay una situación muy conflictiva. Lola. Yo aquí decir, lo que veo peor es que se ha dado la tendencia de los 2 últimos años en los que este trimestre no se perdía empleo, sino todo lo contrario, se creaba empleo. Se creó en el 2014, se creó en el 2015 y en el 2016 hemos perdido. Lo que quiere decir que estamos creciendo, que hay un crecimiento, pero no es suficiente y sobre todo no llega a todas las parcelas aquellas de la sociedad donde hace falta un empleo que desgraciadamente lo que se demanda es un empleo cualificado y no existe probablemente. Con lo cual, a mí que es normal tendencia me parece preocupante. Y por otro lado, el hecho de que vayan aumentando los hogares, las familias aquellas en las que no hay ningún ingreso, hay ingresos, pues, en fin, para ayudas sociales, pero no por ingresos de trabajo, es muy preocupante. Entonces, es decir, la cuestión ahora es que yo ya lo veo todo en cuestiones ya políticas, no económicas. Está aumentando el desempleo, se está destruyendo empleo, que no es lo mismo, porque es decir, se destruye empleo, pero no afecta lo mismo el paro, porque significa que hay muchas jubilaciones, hay gente que ya no demanda empleo porque no está en edad, no está en condiciones, y al mismo tiempo hay una inoperancia política absoluta, lo que estamos viendo, se van a convocar elecciones ya mismo, y parece que a nadie le preocupe que hay una situación en el país que requiere de esfuerzos urgentes para sacar, en fin, ya no digo al país, sino al menos con urgencia, una serie de familias que en situaciones muy
Yo añadiría además que sorprendentemente en este trimestre que estamos analizando, hemos tenido la Semana Santa, que es una época en la que el sector turístico contrata a mucha gente aquí en Aragón, lo cual quiere decir que aún añade un poco más de preocupación a ese aumento del paro. Pero por otra parte, comparto lo que dice Lola, de que efectivamente lo que está viendo el país, el que no exista un gobierno, unos criterios de funcionamiento de lo que es la administración del Estado y tal, es muy posible que ya ha influido en eso, y de hecho yo os añadiría además que he hablado con varios comerciales del sector de hostelería y lo que me dicen es que este mes de abril está siendo catastrófico en lo que se refiere a la hostelería, de que hay muy poquísimo trabajo, compra muy poco materia prima, los establecimientos de hostelería, y probablemente yo creo que eso se deba más a la paralización que hay en las grandes obras, las grandes inversiones, las constructoras, por ejemplo. Es decir, hay inmobiliarias que probablemente que pensaban haber empezado a construir en marzo, y que probablemente la situación política del país, la indefinición en estos momentos, pues que haya influido bastante. La inestabilidad política, Álvaro, también crees que... No, la inestabilidad política no ha sido un factor importante. Yo entiendo que no. Yo creo que España vive muy al calor de las políticas internacionales. Se ha producido un frenazo en la economía internacional. Por otro lado, tenemos un petróleo más bajo, tenemos una moneda más con menos tipos de interés, y por lo tanto estamos al calor de esos con la tasa más alta de paro de toda Europa. Déjame terminar esa parte. Y por otro lado, como el terrorismo ha crecido en todo el entorno del Mediterráneo, menos en España, que es una cuestión, no hace falta analizarla, no empecemos aquí a liarla, y entonces la cuestión está en que este país ha vivido de estas cuestiones. Pero yo entiendo que, Emilio, que el problema es la reducción, la atonía en el consumo interno. La atonía del consumo interno, analizada por los economistas, lo hemos dicho varias veces, tiene una solución, que es el plan Juncker, mal planteado, porque el plan Juncker tendría que tener, hemos dicho, eurobonos e inversión. Eso no lo están diciendo los políticos, porque ahí tendrían que unirse todos, de izquierdas y de derechas. Las políticas, y digo de derechas también, porque no son todas las derechas las que han defendido las políticas de
de austeridad. Las políticas de austeridad deben de desaparecer. La atonía en el consumo es la destrucción de los pequeños y medianos empresarios, de los autónomos y la creación de bolsas de pobreza. Hombre, y esto es, mira, hemos cambiado hasta el tono. Es que 32.400 hogares sin ningún tipo de ingreso en Aragón, con luego algunos que tienen ingresos con salarios precarios, luego me van a decir que vienen partidos como Podemos, etcétera. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué esperan ustedes que venga? Porque la situación en algunos sectores es importante, es dramática, y no hay una solución por parte de ninguno de los partidos políticos, que tendrían que unirse para resolver este tema en Europa, porque España no va a hacer nada distinto a lo que está ocurriendo en Europa. Sacamos bonos europeos, hacemos inversión de todo tipo, creamos riqueza, creamos movimiento de consumo interno, y entonces en ese momento las políticas de austeridad han sido un destrozo tremendo para nuestro país. Y aquel que la siga defendiendo, entonces sí que me va a tener que pedir perdón. Esos que la sigan defendiendo, porque están destrozando este país. No vamos a hacer nada. Fíjate, ayer Francia subió el salario mínimo interprofesional, creo que casi 1.500. Fíjate si no estamos haciendo nada, estamos en 600 y pico, y en Francia lo subió casi 1.500. Es que no tiene sentido. Bueno, vamos a concluir el programa de hoy hablando de un polémico tema, la visita del secretario general de Sortu, Armando Otegi, al Parlamento Europeo, que ha provocado un enfrentamiento entre los diputados del Partido Popular y los de la izquierda unitaria. El ex líder de Batasuna pidió al gobierno español desde Bruselas que libere a todos los presos de ETA y que permita la vuelta de los refugiados y los deportados, dijo. Valoraciones tanto de la intervención de Otegi como de la respuesta del resto de diputados españoles. Lola. Yo es que aún me hago cruces como en el Parlamento Europeo se puede acoger a un señor que va allí a lanzar un speech fantástico y hablando de los presos políticos en España y de los refugiados españoles fuera. Él está hablando de presos, llama presos políticos a tipos que están condenados por asesinato, o sea, gente que ha matado, que ha puesto bombas y que se ha llevado por delante todo que ha podido. Y la gente que está afuera, lo que él llama refugiados políticos, son gente que ha escapado de la justicia española. Entonces, cuando en un Parlamento Europeo se escucha a un señor con un cierto deleite, mucho respeto y con cierta admiración también, yo me hago cruces
entonces, claro, ha habido una bronca celestial. Entonces, el presidente del Parlamento Europeo dice, no, es que yo no puedo controlar esto. ¿Vale? Claro que puede controlar, porque vale que una interparlamentaria, un grupo de amigos del País Vasco, que no sé cuántas cosas más, ha invitado a un señor, pero el presidente del Parlamento Europeo a lanzar un speech y a presentar su nueva política como futuro en la calle del gobierno vasco y al mismo tiempo por el máximo castigo del Estado español. Este señor se va a presentar al Endacari del País Vasco y al mismo tiempo se presenta, yo seré el mayor castigo del Estado español. Y se le escucha con cierto deleite y al mismo tiempo, pues claro, un grupo de afectados, era la hermana de Jiménez Becerril, era Pagazón Turdúa, era una serie de gentes que han sufrido en propia carne el terrorismo, que convocan un minuto de silencio y acuden los partidos normales, digamos, no acude Bildu, no acude Sortu, no acude Izquierda Unida, no acude Podemos. ¿De qué estamos hablando? Oiga, mire, a mí déjeme hablar, déjeme de tonterías. Y entonces, hay una bronca celestial, dice, no, ha dicho el presidente del Parlamento Europeo, no nos volverá a ocurrir, pero ha ocurrido. Y ha ocurrido con un grupo, o sea, con un tipo que ha sido condenado, no sé si no por asesinato, efectivamente, pero sí por supuesto, por ayuda, por conveniencia con la banda armada. Pero es que, ¿qué pasa? Que ahora van a recibir a todo aquel que pido, estoy preguntando, cualquier otro grupo terrorista, yihadista, O el Sinn Féin irlandés, por ejemplo, pero vamos a ver, tiene diputados ahora Sinn Féin en el Parlamento Europeo. ya no pone bombas. Voy a hablar de un grupo yihadista. Pide ir allí a hablar de su nueva política y le van a recibir con banderitas y con honores. No, pero Lola, no compares el terrorismo yihadista con el terrorismo de ETA. Yo estoy ¿Cómo de que no acuerdo. lo comparo? Lo comparo perfectísimamente. Las mismas bombas, perdona, Emilio, las mismas... ¡Ay, por favor! Pero bueno, no quiero entrar en Claro ese que lo debate comparo. porque además yo estoy en contra del terrorismo de ETA, pero desde luego no me compares a Otegi con los yihadistas o el terrorismo Pero de ¿qué ETA. diferencia hay entre las bombas que ponen en No, el cuartel? los que ponen el Sinn Féin en Irlanda, Pero, por favor, hombre, que claro. te ha puesto bombas en Hipercor, en una casa cuartel y se ha llevado por delante un montón de niños. Os lo he dicho antes de entrar aquí, que me parece Yo no hago distinciones. bueno, No hago ningún tipo de en algún distinción. partido, en los partidos conservadores, me parece un cinismo feroz, terrible, impresentable. Es decir, ETA ha asesinado, ya empezó a asesinar ya desde el 77, desde que vino la democracia. Casi 900. Y recuerdo que a partir del 77, los primeros años, el
había un atentado, era el Partido Comunista de Euskadi, el único. Sí, pero Izquierda Bueno, estaba ayer apoyando a ustedes. claro, claro. Ah, Y también te digo, en estos momentos en España estamos viviendo el caso de ciento y pico mil muertos que hay en las cunetas, que ha venido una jueza argentina a procesar a dos genocidas. Perdona. No es lo mismo un asesino que mata a 10, a 20, que a dos genocidas. Los quieren juzgar a esos dos genocidas. Perdona, yo lo que digo es que es un cinismo atroz. No solo eso, el tratamiento de las víctimas del terrorismo. ¿Cómo están tratando desde diferentes sectores a las víctimas de ETA o del Grapo y a las víctimas del 11M en Madrid, a la Pilar Manjón? ¿Cómo la han tratado? fatal. ¿Cómo la han tratado? Fatal. Entonces aquí hay víctimas del terrorismo que son de primera categoría, otras de tercera. Y perdona, para mí, Otegi, siendo un asesino o un presunto asesino, nada comparable a, por ejemplo, a los dos exministros que han pedido juzgarlos en Argentina y que se niegan a entregarlos los de España, al Martín Villa y a Utrera Molina, que son los que quedan, creo, del último gobierno de Franco. Lola, por favor, no me compares un genocidio con asesinatos. Asesinatos son hechos individuales. No estableceré ningún tipo de comparaciones con nadie. Pero lo que digo es que, el cinismo de esta sociedad, que hay víctimas. Pero a mí no me llames cínica por No, decir que no entiendo que a Otegi se le rinda pleites al Parlamento Europeo. Es que no me cabe en la cabeza. Yo creo Eso. que necesitáis cambiar de intermediario. Vale. Oye, perdona. Bueno, la cuestión está es que el humor siempre da paciencia. Sí, tienes toda la razón. Entonces, la cuestión es muy sencilla de buscar una reflexión desde el plano filosófico o por lo menos genérico, que es uno es el plano emocional y otro es el plano racional. Claro, son dos planos distintos. Si trabajamos las emociones, decían los judíos que cada vez que te acercabas a una cosa al día, pues te acercabas a un ramillete de emociones. Y el que no las cuenta, no las tiene en cuenta. Entonces no sabe qué emociones tiene o deja de tener. Por lo tanto, no las nota porque no anota esas emociones. No, perdonad mi juego de palabras, porque va referido a todas las emociones que hay alrededor de los muertos, de los asesinatos, etc. Si yo utilizo la razón te puede producir más emociones si cabe. Qué curioso. Por ejemplo, vamos a utilizar la razón un poco, pues yo tengo una hija
Bruselas, ¿no? Y yo he reflexionado y yo entiendo que el conflicto kurdo, porque en Bruselas han dejado a los kurdos están por ahí libremente, libremente, y Turquía no está de acuerdo y bueno, ha dejado abrir fronteras, y no voy a decir nada más. Y ha muerto mucha gente. Entonces, en Marruecos también hay un conflicto muy importante con el Sáhara, y a algunos se le puso una cara por algún, que tampoco voy a decir nada más, o algún atentado terrorista muy importante y que nadie ha querido seguir investigando. Y en ETA hay un conflicto importante, que ha habido muchos muertos, pero bueno, yo creo que esa puerta ya se está intentando cerrar. Estoy hablando desde el plano de la razón. Acabo rápido. Termino. Razones. Hombre, vamos a cerrar este conflicto, a ver si podemos cerrarlo. En el sentido de que habrá que encontrar una vía, y voy a poner entre comillas, y olvídense de emociones políticas, para que entreguen las armas. Ya hay que encontrar una vía política, y hay gente que ha ofrecido su vida, que son gente demócrata, para que eso se resuelva. Si utilizamos las emociones, no lo vamos a poder resolver. Déjame decir una cosa. Es decir, no sé si he dicho bastante, poco. Yo llevo mucho tiempo trabajando y intentando recuperar a todas aquellas víctimas que están en las cunetas, abandonadas, no se sabe quiénes son. No lo sabe. Yo llevo trabajando muchísimo tiempo. Emilio, tú imagínate que aquellos que fusilaron a inocentes en las cunetas, los dejaron ahí tirados, y en las tapas de los cementerios se les recibiera con honores en Bruselas. ¿A qué no te cabría en la cabeza? Claro, de ninguna manera. Pues de eso estoy hablando. Es decir, una cosa son las víctimas y otra cosa son los verdugos. Y a los verdugos no se les puede recibir de ninguna manera con honores en ningún sitio. Los verdugos grandes, los genocidas, están presentes en un consejo de ministros, en las principales empresas de Martín Villa no fusiló a nadie en las tapas de los cementerios. Bueno, Martín Villa está acusado de genocida. Yo no, de supuesto genocida, no digo. Es que has mezclado. No, cementerios, no. Yo no he mezclado. No. Lo que digo es que a mí es que los revolucionarios no me sirven de nada. Martín Villa está acusado de genocida, vale. Por un tribunal que lo tenían que haber juzgado aquí en España. Yo en todo caso quiero decir que a nadie que fusiló a la gente de las tapas de los cementerios y de las cunetas le han recibido con honores en Bruselas. Punto. Ya está. El interlocutor no ha tenido éxito, ¿eh? Nos vamos. Nos hemos quedado sin tiempo.